Buenas tardes. Seguimos con los jueves culturales y hoy tendremos a Ana Bella, Ana Llera, mejor dicho. Bella Llera. Ana Bella Llera, sí. Sí, es Ana Bella Llera. Las tres cosas. Ella nació en Alemania el 19 de junio de 1970, pero afirma orgullosa sentirse asturiana, provincia en la que residió desde los 8 años hasta los 18, que llegó a Santander para cursar la carrera de turismo. Seguro que dejaría algún noviuco por allí ya. Tras 35 años residente en esta región, se considera hija adoptiva de la misma y se declara su más apasionada embajadora desde su faceta profesional de guía oficial de Cantabria. Es gerente de su propia empresa, Frasen, de gestión de proyectos turísticos, desarrolla su faceta profesional en el campo del turismo y con un lema constante en todos los ámbitos de su vida. Otra manera de contar la realidad. Sin duda alguna, la creatividad o disposición del éxito profesional. Las dos son los lemas de ella. La creatividad o disposición del éxito profesional y otra manera de contar la realidad de la vida. Diferentes proyectos que lleva a su firma consolidan una exitosa competencia profesional y experiencia en el sector de los cuales Ana Llera siempre destaca con especial cariño la coordinación de la candidatura de Santillana del Mar a Capital del Turismo Rural, concurso de España Rural, concurso del año 2019, y posterior organización del evento de dicha capitalidad conseguida. O sea, además de conseguir y de trabajar para que Santillana del Mar fuese capital de turismo rural, ella trabajó después en los eventos en la organización de los eventos que se hicieron. Y en los años posteriores coordinó dicho concurso a nivel nacional, participando activamente en la planificación y ejecución de las galas de los siguientes ganadores: Potes y Olvera Cádiz, o sea, los dos siguientes ganadores. Más reciente en el tiempo, desarrolló la parte lúdica del tercer festival de tequila de Santillana del Mar. ¿Eso qué era? La tequila era un grupo. El tequila es una bebida. Aficionada al arte, la cultura y la historia, en abril de 2023 publicó su primera novela, Pasión. Ahora sí que lo veo. Perdón por el asunto, no es que me quedé totalmente ciego. En principio porque estaba leyendo con unas gafas que no las vas a leer. En segundo lugar, porque cuando se apagó estaba leyendo con la luz del ordenador y se apagó. Aficionado al arte, la cultura y la historia, en abril de 2023 publicó su primera novela, Pasión, anagrama pisano, en la que vuelca todos los conocimientos adquiridos en estos campos, además del turismo, fijando como hilo conductor la vida y obra del pintor de Torrelavega, Eduardo Pisano. Los escenarios en los que desarrollan las dos tierras queridas admiradas por la autora, Cantabria y Asturias. La trama ficticia
se basa en un hecho, bueno, esto lo vamos a ver, lo vamos a pasar. Y después, actualmente, compatibiliza su trabajo como guía y gestora de proyectos turísticos con la promoción de su primera novela en el trabajo de la investigación y redacción de la segunda parte de Pasión Anagramo Pisano, que promete descubrir otros interesantes casos de hurto de arte sacro, de nuevo con la colaboración de la UCO. Nuevos datos sobre la vida y obra de Eduardo Pisano y, tal como en la primera parte, presentar otros personajes ilustres, sin abandonar en ningún momento el que se ha convertido en su objetivo a corto y medio y largo plazo, sin descartar acciones expositivas, conseguir el justo reconocimiento de Eduardo Pisano como uno de los más grandes, prolíferos pintores de la Escuela de París. Pues nada más, esto es todo lo que es Anaya. Esto y mucho más, porque aquí no cabía. Entre otras cosas, pues estudió y fue... aquí hay un señor que fue profesor de ella, y además hoy habló con otro señor que también fue profesor de ella. Estaba pidiendo credenciales mías por si acaso. Menos mal que le hablaron bien. Menos mal que le hablaron bien. Pues muchas gracias y te dejo toda tu... Vale. Bueno, en primer lugar... En primer lugar, agradecerle a Pedro y a este centro de mayores, Ramiro Bustamante, el que nos tenga hoy aquí, el que nos haya facilitado este lugar de encuentro para una disertación y un posterior coloquio, con lo cual vamos a actuar todos. No soy yo la estrella, es Eduardo Pisano, y Eduardo Pisano nos va a llevar a hacer diferentes cosas a lo largo de este ratito que vamos a estar juntos. En segundo lugar, darle las gracias también a la Asociación Cántara de Escritores, que está aquí Hilda Ruilova, por llamarme para dar esta ponencia, para hablar de algo que a mí me gusta mucho, porque si yo les pregunto a ustedes, seguramente alguno por ahí me dirá, yo hablaría de mi nieta, otro me diría, yo hablaría de la boda de mi hijo, otro diría acontecimientos importantes de nuestras vidas. Pues para mí uno de los grandes acontecimientos de mi vida fue encontrarme con Eduardo Pisano. Y hoy quiero transmitir ese flechazo que a mí me causó Eduardo Pisano a todos ustedes. Veremos a ver si al final de esta ponencia consigo mi objetivo, que es que todos despierten un interés especial en Eduardo Pisano. Parto del concepto que todos conocen a Eduardo Pisano, pintor torrelaveguense, que nació en 1912 aquí en Torrelavega y murió en 1986 en París. Pero para los que no sepan nada de Eduardo Pisano, yo voy a intentar que esta tarde salgan todos sabiendo quién era ese gran hombre y ese gran pintor. Y voy a hacer un homenaje a las personas importantes de mi vida, y la primera es mi madre. Pero antes de hablar de mi madre, quiero hablar de José Antonio Gómez Fernández, porque hoy me han puesto una alfombra roja, porque el pasillo por el que he entrado están las obras de una persona muy importante para mí, José Antonio Gómez Fernández, el pintor de Cantabria en blanco y negro, como yo le llamo, y que ilustró mi novela con sus plumillas grabados y aguafuertes. Como él dice, pasaremos juntos a la historia, José Antonio, y hoy se demuestra, porque qué casualidad, ¿no? Yo estoy aquí y tus plumillas cuelgan de esa alfombra roja que me ha hecho entrar con el mejor de los pasillos. Un aplauso para ti. Por supuesto, hay otras personas importantes en mi vida y que están aquí, entre ellas están Antonio Esquivias, que fue profesor mío en la universidad. Mi hijo, por supuesto, no le iba a nombrar, pero bueno, tengo también otro hijo, también es importante, pero mi madre. ¿Y por qué nombro a mi madre? Porque si no fuera por mi madre yo no estaría aquí. Y hace muy poquito, ella me dio la idea para esta ponencia. Íbamos paseando por Torrelavega y me dijo, si te digo una cosa en secreto, ¿me prometes que no se la vas a contar a nadie? Y yo dije, no, solo a todos los que vengan a la conferencia de Eduardo Pisano. Me dijo,
Hija mía, ¿te puedes creer que no me reconozco en el espejo? ¿Les da que pensar? Pues ahora necesito 2 voluntarios. 2 voluntarios, por favor, no voy a hacer nada malo. ¿Tengo que señalar? Venga, conmigo. Súbase de eso. Y otro voluntario o voluntaria, por favor. Venga, que no me da tiempo a contarlo todo. Hola, hijo. Vamos, una persona joven, venga, pues mi hijo. Si tengo que decir que mi hijo, mi hijo. Ponte que lo mío que yo me caigo. La pregunta es, ¿qué ves en el espejo? Y se lo vamos a preguntar a esta señora. ¿Qué ve en el espejo? Pues yo me veo a mí misma. Ahora mismo a mí misma. Descríbase un poco más. Pues con una pila de años, ¿qué quieres que te diga? ¿Algo más ve? Pues por eso que tengo a escucharte a ti. Muy bien. ¿Qué ves en el espejo, Raúl? A mí mismo. A ti mismo, que ves un chico guapo, joven, moreno, que se parece a su madre. Se nota que la escritora soy yo. Sí, bueno, descuidado también la barba, ¿no? Que me ha afeitado. Muy bien, perfecto. Y ahora quiero que todos miren al espejo y piensen qué es lo que ven, aunque no lo digan, ¿vale? Imagínense que están delante de este espejo y piensen lo que ven. Pónganse, por ejemplo, en el espejo de casa, en el del baño, ¿vale? Muchísimas gracias. Podéis. Bueno, Raúl, quédate un momentito. Raúl, quédate un poquito aquí conmigo y ayúdame. Pero que es que piensan que tengo 20 años. Me la vas a poner Muchas aquí. gracias. Y ahora voy a decir yo lo que yo veo en el espejo. Al mirarme, veo una niña que siempre quiso ser escritora. Una niña que se llevaba, ahí está mi madre para decirlo, una niña que siempre se llevaba los libros, una libreta, a donde fuera, incluso a la playa. Y siempre intentaba escribir. Y siempre empezaba los libros, siempre empezaba una novela, pero nunca había sido capaz de acabarla. Veo una mujer madura, con 53 años, que a los 52 consiguió escribir esa novela y acabarla. Fue capaz de acabar esa novela. ¿Y por qué fue capaz de acabar esa novela? Porque tuvo la inspiración necesaria. Porque había alguien que la guiaba de la mano. Y ese alguien, aunque no estuviera vivo, estaba con ella. Se llamaba Eduardo Pisano. También veo a la mujer que este mediodía hacía la comida para sus hijos. Una ama de casa, normal. Una mujer sencilla, haciendo la comida para sus hijos. Y por supuesto, también veo a una persona que muchos de ustedes conocen, a Gabriel Villa. A Gabriel Villa, que es el protagonista de mi novela y que salió el año pasado por las calles de Torrelavega para enseñar Torrelavega desde el punto de vista de Pisano. Pero me encantaría que Gabriel Villa estuviera aquí, que pudiéramos hablar, pero como Gabriel Villa soy yo y yo soy él, pues lo tengo complicado, por lo cual hoy me voy a descubrir. Por primera vez van a ser ustedes los primeros que vean a Ana Llera, la escritora, y qué es lo que movió a Ana Llera para escribir la novela sobre Eduardo Pisano. Te puedes ir. Porque Eduardo Pisano también se miraba en el espejo. Para pintar, Eduardo Pisano, en su taller, colocaba varios espejos, delante, detrás, a los lados, y se veía a sí mismo
y veía el cuadro que estaba pintando en el espejo. Piensen, por favor, sigan pensando en aquello que al principio pensaron que veían en el espejo. Espero hacerles cambiar y que vean algo más en el espejo cuando se miren esta noche al irse a la cama. La cosa es que a mí me llama Hilda Ruilova, a la que adoro, por cierto, y tengo que darle mi máximo reconocimiento. Y yo estaba en el metro de Madrid, ella no lo sabía, pero yo estaba en el metro de Madrid y me llaman y me dicen: oye Ana, ¿quieres dar una conferencia sobre en el centro de mayores Ramiro Bustamante? Y le dije, claro. Y me dice, ¿sobre qué la vas a dar? Digo, a ver, evidente, sobre Eduardo Pisano. Yo no puedo hablar de otra cosa que no sea mi gran amor. El hombre que me conquistó, el hombre del que sentí un flechazo en cuanto vi sus primeras obras. Lo que no tengo muy claro, le dije a Gilda, es el título, ¿vale? No tengo muy claro el título, mañana te lo digo. Entonces al día siguiente me senté en el ordenador y un recurso que yo uso mucho para escribir es buscar en Google lo que significan las cosas. Y busco el nombre de Eduardo. Y me encuentro que tiene origen germánico. Cada vez más cosas nos unen a Eduardo Pisano y a mí. Origen germánico, como yo nací en Alemania. Y lo que significa en el origen germánico es riqueza y guardián. Eduardo significa guardián de la riqueza. ¡Qué bueno! De verdad, qué bueno es Google. Qué bien me ha hecho, porque el título será guardián de la riqueza. Y ahora están pensando que Eduardo Pisano era un hombre con mucho éxito, con mucho dinero, ¿no? Pues no. El don que tenía, la riqueza que guardaba Eduardo Pisano, solo era una. Y es que tenía magia en su pincel. Era un mago del pincel. Es fácil decirlo, ¿verdad? Pero yo esta tarde lo voy a demostrar. Era un mago del pincel. Era un mago del pincel que incluso dibujaba en una servilleta, en cualquier sitio que estuviera. Dibujaba servilletas como las de él, ¿vale? Esa servilleta la dibujó él. En cualquier bar que estuviera dibujaba la servilleta y se la regalaba a la gente que estaba en el bar. De hecho, él decía, si yo hubiera vendido todo lo que regalé, pero no fue así. Eduardo Pisano no tenía riquezas materiales, no era un hombre rico. Eduardo Pisano subsistía, era un bohemio en París. Eduardo Pisano no siempre le acompañó el éxito ni la suerte, no siempre. Pero lo que sí tenía Eduardo Pisano era una riqueza cultural, artística y emocional que nos ha dejado de herencia. Esa es la herencia de Eduardo Pisano y esa es la herencia que yo les quiero enseñar. Nos ha dejado la riqueza cultural. Él venía a Torrelavega y cada vez que venía a Torrelavega luchaba por la vida cultural de Torrelavega. Tenía una riqueza artística, pintaba como nadie. La talla de Eduardo Pisano está a la altura de Dalí y de Picasso, y ahora voy a explicar por qué él no tuvo el éxito de ellos dos, lo vamos a explicar más adelante. Y la emocional, porque Eduardo Pisano, bueno, aparte de ser un hombre muy guapo, muy elegante, un hombre que llamaba mucho la atención, ¿verdad, José? Sí. Alguna historia cuenta que cuando estaba él en la cafetería Sago había más mujeres y cuando se iba para París ya no había tantas. Yo esa historia no sé si es verdad o no, pero me la creo porque yo hubiera estado en esa cafetería si hubiera estado Eduardo Pisano. Bien. Bien, tenía la primera parte del título, Guardián de la riqueza. Eso lo tenía claro. Y yo tenía que añadir algo más, porque era su apellido. Pisano había que añadirlo. Teníamos el nombre Eduardo y había que añadir el apellido. ¿Y por qué digo que habría que añadir Pisano? Quiero que sepan ustedes que Pisano no era el apellido de su padre se apellidaba López Gallinas, y él artísticamente adoptó el nombre de su madre, porque la adoraba, igual que yo la mía. Pero no solo porque la adoraba, sino porque Eduardo, que era el nombre de su padre, ya lo llevaba en el nombre. Entonces, tenía a su padre y a su madre en el nombre, Eduardo Pisano. Ahora necesito otro voluntario. Y no me digan que no, por favor.
Venga, va. Voluntario, no, estos chicos no me valen, que hacen trampa. Un voluntario, por favor. Que no es difícil. Venga, caballero. Eso es la primera fila, está todo voluntario. Bien, tenemos aquí el apellido de Pisano. ¿Vale? Vamos a intentar mover las letras y descubrir otra palabra que esconde el apellido de Pisano. ¿Cómo lo haríamos? Sano queda, sano era. Pero no. A ver, el público puede ayudar, ¿eh? ¿Qué letra ponemos primero? La P la vamos a mantener. Te están dando una pista. Llanos. Pasión. Bueno, movamos las letras. Busquemos pasión. Muy bien, caballero. Pisano es pasión. Lo lleva hasta en su propio apellido. Pasión es anagrama de Pisano. Pisano es pasión. Su propio nombre lo dice, guardián de la riqueza y de la pasión. Ese es el título. Pero claro, yo estoy hablando mucho y esto hay que demostrarlo. Bien, otro recurso literario que yo uso mucho es buscar el significado de las palabras en Google. Hago muchas trampas, ya lo sé, pero bueno, se me disculpan. Entonces busco lo que es la definición de pasión. Y la definición es apetito o afición vehemente a algo. Acción de padecer, perturbación o afecto desordenado del ánimo. Parte de uno de los 4 evangelios que describe la pasión de Cristo. Tristeza, depresión, abatimiento o desconsuelo, inclinación o preferencia muy vivas a alguien o a otra persona. Y si empezamos por la primera, apetito o afición vehemente a algo, les voy a contar un secreto. Para Eduardo Pisano, pintar no era una profesión. Para Eduardo Pisano, pintar no era una afición. Para Eduardo Pisano, pintar no era un hobby. Era una necesidad vital. Él no podía vivir sin pintar. Era una necesidad como las necesidades primarias, comer, beber. Para él era una necesidad. Si estaba sin pintar, Eduardo Pisano no era él. No se encontraba. ¿Y esto por qué lo sé? También hay que demostrarlo, ¿verdad? Bien. En este punto vamos a por inclinación o preferencia muy vivas de alguien a otra persona. Este es el efecto que produce Eduardo Pisano en quien le conoce. Un imán. Yo misma caí rendida a Eduardo Pisano y eso que no está vivo. Berta Fernández Abascal. Una de las mejores pintoras de Torrelavega, una pintora retratista excelente, que cuando yo la entrevisté para mi novela, me dijo, se quedó callada, me miró, y dije, uy, no sé si me lo va a decir, está pensando algo que no sé si me lo va a decir, si me va a contar o no. Y me dice, Ana, te voy a confesar una cosa, yo a Eduardo Pisano lo veía altísimo, y resulta que a lo mejor no lo era tanto. Pero como él imponía tanto, como él tenía tanta atracción, yo siempre le vi como un hombre altísimo. Y ahora, al cabo del tiempo, me pongo a pensar, igual no era tan alto. El espejo. Eduardo Pisano le enseña a Berta Fernández Abascal, porque Berta le pregunta a su maestro, maestro, ¿cómo sé que una obra está terminada? Y le dijo Eduardo Pisano, tranquila, muy fácil. Tú le pones delante de un espejo la obra y si el espejo te dice que esa obra está acabada, está acabada. Berta Fernández Abascal tenía su taller en el 3er piso del edificio donde vivía, y vivía en el primero. Y bajaba desde su taller
con el cuadro que había pintado a ponerlo delante de un espejo para saber si estaba acabado o no. Berta Fernández Abascal le preguntó a su maestro: maestro, ¿cómo se rompe el miedo al roce? ¿Cómo se vence el miedo al lienzo en blanco? Si tú esto se lo preguntas a otro pintor, igual no sabe contestarte o te contesta: uff, complicado. Y Eduardo Pisano se quedó tan tranquilo y dijo: muy fácil, Berta. Tú manchas el lienzo con una mancha y a partir de ahí crear. A partir de ahí crear. Con una pincelada, con una mancha, crear. Y hacía la pincelada perfecta. Esto dice Berta. Y hacía la mancha perfecta para crear de esa mancha la obra posterior. Pero no solo somos mujeres las que creemos en las redes de Eduardo Pisano, también son hombres. Y entre esos hombres está André Lacroix. André Lacroix es el caballero que estaba paseando ahí París al lado de Eduardo Pisano. Y André Lacroix es un burgués, un señor burgués, un señor de alta posición en la sociedad francesa, y visitaba la galería de Jacques Vidal, que era un catalán que tenía una galería de arte en París. Y un día que fue, vio una obra de Pisano, y le dijo: ¿quién ha hecho esta obra? Dijo: un pintor español llamado Eduardo Pisano. Dijo: quiero conocerle. Y fue a verle a su taller. A partir de aquel día, toda la obra de Eduardo Pisano la compró André Lacroix. A partir de aquel día, todos los sábados iba a visitar a Pisano y le compraba lo que había hecho en la semana. Y ojo, que Pisano no era pintar un cuadro en una semana. Pisano pintaba más de un cuadro que se hacía falta al día. Era tal su creatividad que podía pintar más de un cuadro al día. Pues se lo compraba todo. Llegó a tener problemas con su familia, evidentemente. La mujer decía: ya está bien, ¿no?, de Pisanos. Incluso cuando los hijos abandonaban la casa para irse a vivir a sus casas, él convertía las habitaciones de sus hijos en museos de Pisano, en salas de museo de los cuadros de Pisano. Enrique Lacroix, que es el que está a la derecha, o sea, sí, a mi derecha, a mi izquierda y a su derecha, Enrique Lacroix es el hijo de André Lacroix, que incluso se llevó a enfadar con su padre porque decía que no entendía aquella obsesión como tenía con Pisano. ¿Y qué pasa? Muere Pisano, muere André Lacroix, y resulta que Enrique Lacroix cae en la misma imantado. Y hoy en día es el mayor protector de la obra de Pisano. Es el que donó 50 obras a la Casa de Cultura, a la colección museística que hay arriba. Es el que donó el Via Crucis de la iglesia de la Virgen Grande. Es el que donó 3 cuadros al Museo de Pisano. Y es tal su obsesión por Pisano que está dedicando su vida a promocionar y a tener cuidada la obra de Pisano. Es un triángulo, es un hilo rojo. El hilo rojo es el hilo rojo que une a las personas, es el que unió a Pisano con André Lacroix, con Enrique Lacroix, y el que me unió a mí. Por eso no estoy casada ni tengo novio, porque no está Eduardo Pisano. Bueno, esta es la broma que hago siempre. Sigo buscando a Eduardo Pisano y lo tengo complicado. Y bueno, para entender la obra de Pisano, lo primero que tenemos que entender es su vida. Su vida no fue fácil. Eduardo Pisano estudió en los Sagrados Corazones de aquí de Torrelavega, luego estudió en la Escuela de Arte con Armilio Alcalde del Río, y cuando ya estaba a punto de tocar el éxito con la mano, porque le habían llamado junto con Mauro Muriedas y otros artistas de Torrelavega a las Olimpiadas Deportivas y Artísticas de Barcelona, en el año 1936, cuando iban por Zaragoza, estalló la Guerra Civil Española. Este Guerra Civil se ve implicado en el ejército republicano y lucha contra sus hermanos. Un hombre que no era de armas, que no le gustaba pelear, que no le gustaban las confrontaciones, se había metido en una guerra entre hermanos, como la mayoría de los españoles. Cuando llega el fin de la guerra, en el 39, huye a Francia con la retirada. Esos 400.000 hombres que se fueron de Barcelona hacia Francia, huyendo ya de la guerra y de la situación que quedaba en España. En esa huida van Antonio Machado, que se muere por camino, junto con él, o sea, van juntos, y va Eulalia Ferrer.
que también es un cántabro importante, que nació en 1920 en Santander, que fue el primer capitán republicano con muy poquita edad, era muy jovencito. En el 36, pues eso tenía 16, 17, 18 años, llegó a ser capitán y además era un gran escritor y un gran publicista. Eulalio Ferrer, quédense con este nombre porque es importante. Entonces él cuando llega a París, lo que Eduardo Pesano siempre dice, que aquel lema que tenían de liberté, fraternité y égalité, que se quedaba para ellos, para los franceses, porque él no encontró ni la libertad, ni la fraternidad, ni la igualdad en Francia. No la encontró porque les llevaron a campos de trabajo. En esos campos de trabajo no podían pintar. Les estaba totalmente prohibido pintar. Alguna vez que veías que él pintaba algo en una pared y lo borraba rápido, imagínense un hombre que una de sus necesidades vitales no la podía cumplir porque no les dejaba ni pintar. Fue horrible. No solo se vio involucrado en la guerra civil española, acción de padecer. Esta es la imagen que él pinta de esa guerra, ¿vale? La guerra, el hambre, la peste y la muerte. Pintados en un cuadro perfectamente se ven. La guerra, el hambre, la peste y la muerte. 4 personajes que él ve así y los transmite así. Sino que también se ve implicado en la Guerra Mundial. Y se ve obligado a construir el muro del Atlántico, a trabajar en el muro del Atlántico, ¿vale? Por lo tanto, esos años, hasta que queda liberado por fin, fueron muy duros, fueron años de agonía. Acaba la guerra y él no sabe qué hacer. Es un hombre que no tiene delitos de guerra, eso me ayudó a investigarlo Luis Pacheco. No tenía delitos de guerra y sin embargo decide no volver a España, sino ir a París. ¿Y por qué decide Eduardo Pisano irse a París? Porque pintar era su sueño. Quería pintar en donde sabía que tenía libertad para ello, y eso era en París. ¿Pero qué pinta? El primer cuadro es la huida de los campesinos del exilio. El segundo cuadro es una romería, los bailes. El tercer cuadro son unos toreros, le encantaban los toros. El cuarto es una pareja de sevillanas, otro torero, pescadoras. Los Sanfermines de Pamplona o de Ampuero, no sabemos de dónde, ¿vale? Porque Eduardo Pisano nunca pintó París. Él vivió en París, pero París no vivió en él. Francia no vivió en él. Eduardo Pisano era fiel a España y pintaba España. Y pintaba desde la nostalgia. La nostalgia era su musa. Y pintaba desde la nostalgia. Continuamos. Él decía, esto lo tenemos en la Casa de Cultura, ¿vale? En el museo. Señoritas, no es de esa manera que vais a realizar una obra de arte, porque ahí tenía alumnas, ¿vale? Si para pintar una manzana reproducís exactamente una manzana, solo os quedará comerla. Y si queréis, hasta el mínimo fin, representar un caballo, solo os faltará montarlo y desaparecer. ¿Qué quiere decir con esto? Que un caballo es mucho más que un caballo. Y él pintó muchos caballos. Caballos, 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 caballos y caballos. Si partimos... Tenía un puntero, es verdad, no me acuerdo. Si partimos de este caballo, a mí, personalmente, me puede recordar a la cueva de Altamira. ¿Y por qué? Porque Eduardo Pisano entró en la cueva de Altamira. Tenemos que saber que Emilio de Alcalde del Río fue quien hizo la primera réplica de la cueva de Altamira en óleo. Y era su maestro, y él admiraba a Emilio de Alcalde del Río. Entonces, como Emilio de Alcalde del Río había entrado en la cueva de Altamira y había pintado la de los polícromos, él quería imitarle y entró solo en la cueva. Entró solo en la cueva y desde ahí desarrolló una eterna claustrofobia. Por lo tanto, este caballo nos está hablando de su vida.
Pero tenemos más caballos. Tenemos este caballo blanco con la bailarina, tenemos estos que a mí son los que más me interesan. Porque bajo mi percepción y bajo lo que yo he estudiado y esto es una teoría mía, Eduardo Pisano representaba el caballo como la libertad. Un caballo blanco para Eduardo Pisano siempre representaba la libertad, que para él era muy importante. Y pintó otro caballo. Espera. Vamos a dejar que este Picasso ahí también. Y pintó otro caballo polémico que es este, ¿vale? En el que dicen que Eduardo Pisano imitaba a Picasso. Señoras y señores, ni Eduardo Pisano imitaba a Picasso, ni Picasso imitaba a Eduardo Pisano. Vivían en la misma época, pero jamás, porque encima no se llevaban bien. Eduardo Pisano no se llevaba bien con Picasso. Tenía un trato cordial, normal, pero nada íntimo, ¿vale? Nada muy especial. Y a mí no me extraña, porque ahora voy a decir por qué Picasso y Dalí tuvieron éxito, mientras que Eduardo Pisano nunca llegó a esa cumbre del éxito como llegaron ellos. Vamos a hablar de Picasso, el Guernica. Picasso no estaba aquí, en España, cuando la guerra civil. Picasso estaba en París. Y Picasso pintó, el Guernica, que es un cuadro que él dice que representa el bombardeo de Guernica, que no es así, pero no vamos a entrar ahora en esa materia porque tampoco quiero dedicarle más tiempo a Picasso. Y triunfó porque estaba afuera. Y encima hace un cuadro que representa la guerra civil española, con lo cual ya solamente por tener ese cuadro ya tiene éxito, porque ya eso. Fíjense cómo será que el Guernica, los materiales del Guernica, los compró en la galería de Jacques Vidal. Y cuando fue a donde Jacques Vidal dijo, yo quiero comprar los materiales de un cuadro que voy a hacer, y le dijo, vale. Dice, pero dame el papel más barato, el lienzo más barato, los pinceles más baratos y las pinturas más baratas. Le dijo Jacques Vidal, oye, vamos a ver. Dice, no, yo el éxito lo tengo, a mí que perdure la obra me da igual. Por eso tenemos ahora mismo los problemas de conservación que tenemos con el Guernica, por los materiales que empleó Picasso. Dalí pintó la premonición de la guerra, estando también fuera, qué casualidad, estaba fuera de España, estaba en Londres, y pinta la premonición de la guerra, ¿vale? Lo mismo, se usa este cuadro para hablar de la guerra civil española en diarios, aquí y allá, en todos los sitios. Entonces, ellos dos lo tuvieron mucho más fácil que Pisano, porque mientras ellos estaban buscando el éxito fuera de nuestras fronteras, que estaban en guerra, Pisano estaba luchando aquí. Y cuando llegó a París, ya llegó un poco tarde, ¿vale? Igualdad. Cuando Eduardo Pisano vuelve por primera vez aquí a Torrelavega en el año 1953, se encuentra esto, donde estaba la iglesia de la Consolación. En el bombardeo, un fuego había destruido la iglesia de la Consolación, ¿vale? La había destruido, pero luego llega Teodosio Herrera y manda a construir el maravilloso templo que tenemos de la Virgen Grande, que lo hizo el arquitecto de los sueños arquitectónicos, que fue Luis Moya. Hace la iglesia pero esta no la vería ya hasta los años 60, que fue cuando, 66, que fue cuando se inaugura la iglesia de la Virgen Grande. ¡Qué casualidad! Otra de las definiciones de pasión parte de los 4 evangelios que describe la pasión de Cristo. En la iglesia de la Asunción, de la Virgen Grande, tenemos el Vía Crucis de Pisano, donado por el Espíritu. Y quiero que se fijen en este viaje. Bueno, al cuadro le ven así. Bien, ¿veis? Muy guay. Tengo que decirle que son solo manchas, ¿eh? Ustedes están viendo caras, ¿no? Pues no, hay solo manchas. Y estamos viendo un Jesús que siempre le define con color blanco. Destaca en todos los cuadros del Vía Crucis porque el blanco es impoluto. Jesús es blanco, es luz. Cuando ven los colores morados, tengo que decirle que es la mujer, porque es la alegría.
Y cuando ven el color negro o el color rojo, son los soldados los que se le estaban atacando. Eduardo Pisano tiene la facultad de hablar también a través del color. ¿Se fijan? Jesús en blanco y la Virgen, la mujer, perdón, en morado. Y los malos los ven, las flechas, las lanzas, en rojo y en negro. Nos habla a través del color. Y lo podemos ver, lo ven, ¿no? En cada uno de las escenas del Vía Crucis que tenemos en la iglesia de la Virgen Grande. Ven los cuadros de otra forma, ¿verdad? Cuando se explica esto del color. Simplemente cuestión de identificarlo. Y luego la inclinación o preferencia muy vivas a alguien, a otra persona, yo la tengo hacia Pisano, más gente la tiene hacia Pisano, pero él también la tenía. Porque lo que más le gustaba a Eduardo Pisano era venir a Torrelavega y encontrarse con sus amigos. Tenemos a Otero, a Jesús Otero, a Muriedas, a Pisano y a Castañeda en su Aranjuez. Lo que más le gustaba era venir y compartir con sus amigos. ¿Vale? Fraternidad. Para él, esto significaba la fraternidad. Y ahora ya sí tenemos que hablar de ese Pisano un poco, no sé cómo definirle, pero no me sale ninguna palabra mala de él. Entonces, la perturbación o afecto desordenado del alma, y esto es muy importante. Tenemos un Pisano que está en París, que está en Montparnasse, hoy en día es Montmartre, el lugar de los pintores, pero de aquella era Montparnasse. Está pintando, está mirándose al espejo, se ve reflejado. Sí, son tus feminidades, José, son tus... el fondo lo son. Y tenemos este Pisano. Tenemos este Eduardo Pisano, que es uno de los cuadros más famosos del autorretrato, que se usa para todos los muchos carteles. Y como ven, tenemos su cara. ¿Qué les dice su cara? ¿Qué veía él en el espejo? Duro, ¿eh? Hay dureza en este cuadro, ¿verdad? Pues vemos dureza, pero él decía, es legítimo que al mismo tiempo en esta mancha roja anaranjada que llena la parte alta del cuadro, unos vean un caballo al galope y otros una flor abriéndose, mientras que un tercero interpretará algún desnudo salido de sus obsesiones. En cuanto a mí, si me preguntan, sin ningún pudor, por este tema reservado de mis interpretaciones, tengo la mayoría de las veces que confesar mi incapacidad para encontrar mis primitivas intenciones, a saber, que nunca las he tenido bien claras. Eduardo Pisano no se ponía a pintar un cuadro diciendo voy a pintar esto, o voy a pintar lo otro. No. Eduardo Pisano transmitía sus emociones al pincel y lo que salió. Eso no es un gran pintor. Sin un boceto, sin un ejemplo, sin ni siquiera tener claro lo que iba a pintar y pintaba este tipo de obras. Pues en esta obra lo que podemos ver es, por supuesto, el rostro de Eduardo Pisano, la mano del Greco. Comparen la mano de Pisano arriba y la mano del Greco abajo, porque el Greco era de sus pintores admirados, y él casi siempre pone una mano. Buscan siempre los cuadros de Eduardo Pisano la mano del Greco y un desnudo. ¿Le habían visto en el primer cuadro? Volvemos a verle. ¿Habían visto el desnudo antes? El desnudo está aquí. Esta es la mujer desnuda. Veo caras asustadas, como diciendo, uy, no lo había visto, ¿no? Es que un cuadro de Eduardo Pisano, a veces le preguntaban, maestro, ¿qué quería pintar? No, yo no es lo que yo quiera pintar, es lo que ustedes vean. Y él nos dice
que ese desnudo lo estamos viendo nosotros porque somos mentes perniciosas, pero que no lo ha dibujado. Él es inocente. También se pintó de torero. Le encantaban los toros y esta es su cara. Y fíjense aquí, qué retrato transmitiendo tanto horror, tanta frustración, tanta emoción, reflejada en cómo él se sentía. Esto era lo que él veía en el espejo. En cuanto a los desnudos, este cuadro se lo regaló Eduardo Pisano a Berta Fernández de Abascal para su boda. Y bueno, aparte de tener el desnudo y los caballeros aquí, que a los desnudos les llamaban pepas, tenemos un rostro, ¿lo ven? Un mirón, un miroir, que era lo que se decía en Francia, ¿vale? Pero no es un mirón. Y ahora les voy a explicar por qué. Ese es un retrato del padre de Berta Fernández de Abascal. Es el retrato de Hermenegildo Fernández de Abascal, que algunos de ustedes le conocen, dentista, y fíjense en el retrato, pero fíjense en el desnudo. Y cuando le llevó este cuadro a casa, la mujer de Hermenegildo se llamaba Berta, y le dijo: Bertis, no te pienses que la Pepa le he pintado para tu marido, ¿eh? No, es que yo tenía ya la Pepa pintada en el cuadro y la aproveché para hacer el retrato de tu marido, ¿eh? Curiosa coincidencia, porque si nos fijamos, este es un padre mirando cómo se casa su hija porque es el mismo rostro. ¿Lo ven, no? Bien, los desnudos de Pisano. Los desnudos de Pisano hablan de la mujer en todas sus facetas. Él conoció mucho a la mujer porque vivió todo París en aquella época, estaba mucho más avanzado que España, había más libertad, comillas. Y por ejemplo tenemos esta hermosa mujer desnuda en la que por la parte de atrás la están pintando, ¿lo ven? Vemos los caballetes con gente pintando a esta mujer que posa para este oso. Y el paisaje es España, es el mar de España. Si vemos este otro cuadro, vemos aquí una mujer desnuda, ¿vale? Y aquí vemos los mirones, los hombres, incluso los payasos, que miran a la mujer. Aquí vemos a una prostituta en los barrios bajos de París y aquí los escaparates de las prostitutas de París, ¿vale? Lo vemos aquí. La mujer, de lo que quería pintar era la mujer. Y luego también tenemos la pitonisa. Pero Pisano conocía mucho más a la mujer. Conocía tanto a la mujer que no solo pintaba a ellas, también pintaba la ternura, la hermosura, el amor de madre, la cultura, la inteligencia de la mujer. Estos cuadros nos han visto aquí, estos son de París, ¿vale? Pintaba todo esto, o sea, conocía perfectamente todas las... Él tenía todas las perspectivas de la mujer que le dictaba su mente. Y por supuesto, ¡ay, qué susto! Su madre, Joaquina Pisano. Joaquina, a mí me hizo mucha gracia, pero me comentó una señora, no hace mucho, dice, yo hablaba con Joaquina y le decía, ¿cuándo va a venir Eduardo? Y dice, ¿a mi hijo? Me dijo, en cualquier momento, mi hijo hace la maleta en un calcetín. Y efectivamente, Eduardo Pisano acudía a Torrelavega, donde era esperado por su madre y por todos sus amigos, que eran muchos. Era un hombre que no le gustaba discutir, le gustaba confraternizar y estar con sus amigos. A ver si hay más. Bien, otro de los cuadros importantes, como todos los pintores españoles, Eduardo Pisano pintó el Quijote. Y ahora voy a descubrir por qué pintó el Quijote, pero en ese Quijote hay algo más que el Quijote. ¿Alguien ve más que el Quijote? Sancho Panza, el Quijote...
las piernas de las cabareteras del Moulin Rouge. Y esos son los pájaros que nosotros podemos imaginarnos aquí. Pues no son pájaros, son las piernas de las cabareteras del Moulin Rouge. Tenían que aparecer los molinos en un cuadro del Quijote, ¿no? Pues aparecían efectivamente, pero en las piernas de las cabareteras del Moulin Rouge. Pero el cuadro más importante que pintó el Quijote, señoras y señores, fue este. Y este está en México. Porque Eulalio Ferrer, aquel que les había hablado al principio, huyó en la retirada también y fue también al campo de trabajo de Argel-sur-Mer. Pero en el camino se encontró con Antonio Machado, Eulalio, y luego al llegar al campo de concentración les habían dado, en la frontera española, franceses les habían dado un paquete de tabaco y unas cosas, ¿no? Y como él no fumaba, un señor le dijo, ¿me cambia este libro por el paquete de tabaco? Y él se lo cambió. Él iba a usar ese libro estando en el campo de trabajo como almohada, y cuando abrió el libro se dio cuenta de que era el Quijote. Él huyó a México, se hizo una gran fortuna como publicista, Eulalio Ferrer, y entonces lo que decidió es, en recuerdo a aquello vivido en el campo de trabajo de Argel-sur-Mer, hacer un museo del Quijote, iconográfico del Quijote, y le pidió a Eduardo Pisano que le hiciera uno. Y este se le dio el Pisano, el Quijote de Pisano, que se encuentra en ese museo del Quijote en México. Bien, vamos a seguir viendo payasos. ¿Ven algo más con payaso? Payaso lo tenemos aquí. Pues yo les voy a enseñar qué más se ve. La mano del Greco. Una máscara que está justo aquí. Y el caballo blanco de la vida. No es tan sencillo ver un cuadro de Eduardo Pisano. Aquí vemos un torero, con la cara de torero. Volvemos a ver la mano del Greco, ¿vale? Pero si nos fijamos más en el cuadro, vemos un toro y las piernas de Jesucristo que estaba rezando, ¿vale? Lo ven, las piernas, la vela y el toro. Y bien, hemos llegado en tiempo al final de mi exposición. Quiero saber si todos aquellos que han pensado en un principio en qué verían en el espejo, si les ha cambiado algo el concepto de lo que se puede ver cuando te miras al espejo. ¿Les ha cambiado? Se van a mirar de otra manera en el espejo, supongo, esta noche, ¿no? Y espero también haberles presentado otro Eduardo Pisano con sus emociones que quizás no conocían, ¿vale? Espero haberles transmitido esa pasión y recordarles que tenemos un museo maravilloso, una colección museística impresionante aquí en Torrelavega, que está en la Casa de Cultura y Orgullo Alcalde del Río, arriba en la última planta, con 50 obras, que tenemos un maravilloso Vía Crucis en la Virgen Grande y que tenemos 3 obras de Pisano en el Museo Diocesano de Santianan. Y también les diré que en breve, dentro de muy poco, se anunciará otra gran exposición que traerá nuevos cuadros desde París de Pisano aquí a Torrelavega. Ha sido un placer para mí hablar de Pisano, podría pasarme toda la noche, tengo mucho más que contar, pero creo que con estas pinceladas, y nunca mejor dicho, han tenido suficiente por hoy, y muchísimas gracias. Si alguna pregunta, algún comentario, tenemos 5 minutines para que lo puedan hacer. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Le ha gustado? Me alegro mucho. Solo decirte que eres un crack. Bueno, Luis, tú me quieres mucho contigo. ¿Eres un crack? Yo también te quiero. Yo quiero siempre a los que valen. Siempre valen.
A ti por eso también, pues también Es un placer para mí que lo diga Luis Pacheco porque es un especialista en arte. Ha sido una gran referencia para mí. En mi libro siempre he consultado con él datos que a mí se me escapaban porque no sabía llegar. Yo, por ejemplo, los documentos que me llegaron de los archivos históricos de España, a los que consulté, yo no los sabía interpretar. Yo tuve que llamar a él porque digo, oye, por favor, interprétame esto. Y además también es coleccionista de arte. Tengo 8 pisanos. Tiene 8 pisanos. Y todo lo que se ha publicado. ¿Y mi profesor cómo me valora? ¿Qué nota me ponen? Pues estoy sorprendido gratamente. De verdad. Buena alumna y buena expositora y transmisora. Pues has transmitido algo de un pintor que, como siempre, no fue profeta en su tierra. Exacto. Me queda mucho más por hacer por Eduardo Pisano, ¿eh? Me queda mucho más. Felicidades. Pues bueno, he cumplido en tiempo para no retrasarme mucho, ¿vale? Doy las gracias y para mí es un placer hablar con Eduardo Pisano, que le llevo mi corazón. Así que muchas gracias por estar aquí, de verdad que es un lujo tenerme con todos. ¿Qué podemos decir? Los que estamos aquí organizando las cosas, porque queremos que todo triunfe, todo. Entonces, queríamos avisaros de que el miércoles vamos a hacer la clausura de las fotos de Viernoles, que ya las hemos quitado de la exposición, pero que el miércoles van a venir los de Viernoles a proyectar un documental que hicieron muy bonito del Dobra y sus laderas. Muy bonito documental, yo le vi en Viernoles y es digno de ver. Me gustaría que vinieseis a las 7 de la tarde y a la vez pues le daremos las gracias por haber estado aquí exponiendo las fotos durante tanto tiempo. Después, el jueves que viene, siguiendo con los jueves culturales, tendremos a don José Hernández Urco. Este señor ya ha estado aquí, a veces. Es un doctor que a veces ha venido a hablar, no sé de qué. Esta vez va a hablar de la gripe. De la gripe de 1918 y su repercusión en Cantabria. Va a recordar un poco las gripes aquellas que teníamos de antes, que ahora también las tenemos. Parece que ahora son más benévolas, pero que igual son tan malas como las de antes. Pero bueno. Y entonces, siguiendo el programa de los jueves culturales, pues el jueves le toca a José Hernández Urco. Nada más, esos son los avisos que quería daros. Muchísimas gracias. Un momento, que se me ha olvidado, siempre dejo al mejor sin nombrar. Muchas gracias, Pipi. Todo el esfuerzo que haces por transmitir la cultura de Torrelavega y darnos visibilidad a los que queremos luchar por esa cultura. Y de verdad que para mí es una persona entrañable a la que quiero mucho y él lo sabe. Y por favor pido un aplauso muy grande para él. Esto sea una cosa que ha salido hoy, ha salido hoy. La noticia todavía no es que se haya salido y se ha enfriado, sino que está caliente, todavía está ardiendo. A Pipi le vamos a hacer un homenaje a la Asociación Cátedra de Escritores y los mayores, el Centro de Mayores Ramiro Bustamante. Este homenaje le pretendemos hacer, yo creo que lo vamos a hacer, el día 29. Precisamente el día 29 nos van a visitar los marzos. Los manceros van a venir a cantar a la plaza a las 10 de la noche. Pues antes de las 10 de la noche vamos a hacerle un homenaje a Pipi y le vamos a hacer el homenaje. Me acuerdo, ahora mismo decía que la Sociedad Cátedra de Escritores, el Centro de Mayores Ramiro Bustamante y la Concejalía de Mayores de Torrelavega. De momento esos tres. No queremos dar publicidad porque seguramente que se nos unirían todo Torrelavega, porque Pipi lo merece, eso y mucho más. Muchas gracias.